Glória a Deus. Nessa noite, quero compartilhar uma palavra que estava orando e pedindo que Deus me direcionara e me deu essa palavra sobre a importância de participar ou de tomar a Santa Cena. É muito importante, é de suma importância e quero deixar essa enseñanza e quero a Deus que entendamos, ¿verdad? Que importante é, ¿verdad? O que gran importancia tiene la Santa Cena. Qué importante es poder participar. No sé cómo tú y yo llevamos eso cuando venimos y en la iglesia y hay Santa Cena, ¿verdad? Teníamos que venir expectante, preparado, animado. Hoy voy a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. ¿Y por qué participamos? Y de eso quiero estar compartiendo, porque no es algo religioso, no es una tradición, no es un costumbre, ¿verdad? No. Es algo con significado, es algo simbólico, significando la muerte de Jesús, el pan, su cuerpo que fue lastimado, que fue clavado en la cruz, ¿verdad? Y también el vaso, la copa, ¿verdad? Del jugo de uva que representa la sangre. Entonces algo simbólico, la muerte de Jesús, su sacrificio y su sangre, ¿verdad? Entonces esa es la parte central de la vida cristiana. Si no fuera la muerte de Jesús, ¿verdad? Su sacrificio, ¿verdad? Antes de su sacrificio tenía que sacrificar animales, ¿verdad? Porque el alma que pecare morirá. Tenía que morir. Entonces, en lugar del ser humano morir, Dios proveyó un sustituto y la persona podía traer un animal o comprar un animal, dependía del pecado. Entonces estaba todo en la ley y sacrificaban eso. Cristo vino, se ofreció a sí mismo. Hoy por medio de Él podemos tener el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Y todo eso comenzó en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaban esclavos en la tierra que se llama Egipto por más de 400 años. La verdad, 430 años eran esclavos en aquel lugar, no podían salir, sufrían, estaban bajo opresión, bajo un sistema ante Dios, que no adoraba a Dios, que tenía otros dioses, y el pueblo de Dios ahí no podía servir a Dios, y el pueblo clamó a Dios y Dios mandó un liberador por medio de un líder llamado Moisés. Y un día Dios dijo a Moisés: esa noche o esos días voy a liberar a ustedes de esa esclavitud, pero lo que tienen que hacer es tomar un cordero, cada familia degollarlo, la sangre de ese cordero poner en los umbrales de las puertas y comer ese cordero en familia, y la medianoche va a pasar un ángel de la muerte y toda la puerta o casa que no tiene la señal de la sangre, él va a entrar y todo primogénito va a ser muerto. Entonces el pueblo de Dios hizo eso conforme a las órdenes, y en aquella noche fueron protegidas, librados de la muerte y de la casa de los egipcios. El espíritu de muerte entró y hubo muerte en cada casa. Y en aquella noche ese rey que estaba ahí, rey faraón, soltó, liberó, les echó incluso de la tierra y quedaron libres, podían en la tierra que era la tierra prometida y podían disfrutar allí. Entonces todo comenzó allá. Allá es la Pascua, la primera Pascua. Pascua viene de passage, es pasar las casas que tenían la sangre, ¿verdad? Significa pasar, podían saltar esas casas que tenían la sangre y no podían entrar. Por ahí viene la palabra passage, Pascua, ¿eh? Ahí. Entonces ahí comenzó ese tema, y Cristo justamente, ¿verdad?, murió en una fiesta de la Pascua, porque había una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le agarraron el Viernes Santo, ¿verdad? Y era el día de la fiesta de la Pascua, que eran 7 días. Le crucificaron, le garrotearon, le crucificaron, él murió ya en la cruz, ¿verdad? Y el domingo de Pascua resucitó. También derramó su sangre, como allá en Éxodo 12, ese cordero derramó su sangre. Se alimentaron del cordero y la sangre pusieron los umbrales. Ahora Cristo Jesús también en esa Pascua, después de muchos años, muere también, derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados. Trae liberación, trae sanidad, trae perdón, trae salvación. Para nosotros, a través de su sacrificio, a través de su sangre, podemos
tener el perdón de nuestros pecados. Y antes que Jesús murió, Él llama a los discípulos y toma la Santa Cena. Y aquí en Mateos capítulo 26, el versículo 26 al 28 nos describe, y tanto también Lucas como en Marcos también están en esa inscripción. Cuando Jesús, Él que fue que instituyó la Santa Cena, Él que puso como un principio, Él que comenzó, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos participar de la Santa Cena. Por eso es tan importante. Tenemos que entender que fue para la liberación del pueblo de Israel, que estaba más de 400 años. Cristo vino también, se ofreció, murió, derramó su sangre y también enseñó la Santa Cena a sus discípulos. Y después los discípulos enseñaron para la iglesia, especialmente el apóstol Pablo. Y dice aquí Mateo 26, 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Entonces el propio Señor Jesús reunió a los discípulos, tomó el pan, rompió el pan, ¿verdad? Dio a sus discípulos cada un poco del pan y diciendo: este es mi cuerpo. Aquí dice bien claro, dice: tomad, comed, ese es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces Él mismo instituyó eso. Y después dice versículo 27: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo que todos tenían que beber de él todo, porque ese es el nuevo pacto en su sangre. Entonces Jesús mismo instituyó la Santa Cena. Por eso es tan importante, tan importante. Y el apóstol Pablo escribe sus cartas, y en una de ellas él escribe la importancia. Incluso él dice en 1 Corintios 11, 26, él dice así: así pues, todas las veces que comieres ese pan y beberes la copa, la muerte del Señor anunciáis. Todas las veces que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos anunciando su muerte. Todas las veces. Por eso es tan importante que tú y yo y nosotros, como hijos y hijas de Dios, participamos de la Santa Cena. Entonces queremos ver algunos puntos importantes al por qué. El por qué es tan importante participar de la Santa Cena. En primer lugar, en 1 Corintios, quiero tomar un texto bíblico. ¿Por qué es tan importante? 1 Corintios 10, 16. Capítulo 10, versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿por qué es tan importante participar de la Santa Cena? Aquí dice que el pan que partimos es la comunión con la sangre, o es la comunión con el cuerpo de Cristo. La copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Significa, ¿por qué es tan importante? Que cuando nosotros participamos, entramos en comunión con el sacrificio de Cristo y con la sangre de Cristo. Entramos en comunión, es la comunión. Ahora, ¿qué es comunión? La palabra comunión, el diccionario dice que es una asociación, también es una amistad, también significa en común, también significa ser uno, significa también compañerismo, unidad. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, llegamos a ser uno, nos unimos a la sangre y al sacrificio de Cristo. Dice que es compañerismo, asociación, es en común, es ser uno. Es ser uno con la sangre de Cristo. Por eso es tan importante. Imagínense aquella sangre del cordero que fue puesto en los umbrales, los dinteles de la puerta. No permitió que el ángel de muerte entrara en la casa, porque hay poder en eso. Ahora, cuánto más la sangre de Cristo cuando nosotros entramos en comunión.
Somos uno con Él, nos unimos a Él, tenemos compañerismo con Él, asociación con Él, nos asociamos con Él. Por eso la Santa Cena es tan importante. Y tú y yo, nosotros en esa noche vamos a unirnos a su sacrificio, vamos a unirnos a su sangre. Y si la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra, y la sangre de Jesús nos justifica. ¿Sabe qué justifica? Nos hace inocentes, aunque hemos pecado. La palabra que la sangre de Jesús nos justifica es como que si no hubiéramos cometido. Nos justificó por su sangre. Claro, cada vez, cada uno de nosotros necesitamos reconocer nuestro error y nos arrepentir y pedir perdón. Esa sangre de Jesús nos limpia. Dice: si confesar vuestros pecados, Él es fiel, y la sangre de Jesús vos limpia de todo pecado. Cada vez. Entonces imagina cuando nosotros vamos ahora a entrar en comunión esa noche. El momento que tú y yo vamos a comer el pan y tomar la copa de bendición, entramos en comunión con el sacrificio y entramos en comunión con la sangre. Entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hay dos significados. Uno es, cuando la Biblia habla del cuerpo, también se puede hablar de la iglesia del Señor, no una denominación. Todos los cristianos, todos los hijos y hijas de Dios, todos los salvos, ese es el cuerpo de Cristo. Entramos en comunión. Si no estamos en comunión con los salvos, en la Santa Cena entramos en comunión con ellos, hacemos parte, nos asociamos con ellos, somos uno con ellos. Por eso es tan importante. Y otro, entramos en comunión con su sacrificio, donde dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. Y nosotros entramos y nos unimos a ese, su sacrificio. Y dice la Biblia que todo que era crucificado era considerado un maldito. Él fue crucificado en nuestro lugar para quitar nuestra maldición. Entonces toda maldición es rota porque nosotros entramos en comunión con su sacrificio. Entramos y somos uno, nos asociamos. Por eso es tan importante nosotros participar de la Santa Cena. Nos unimos a Él, entramos en comunión con Él. Entramos en comunión con Él. Incluso aquí el texto que hemos leído de Mateo 26, versículo 28, mira bien que dice: ¿por qué? Porque esa es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Esa sangre es para, y Jesús estaba tomando la Santa Cena con los discípulos. Él toma la copa y dice: esa copa es el nuevo pacto y mi sangre para la remisión de vuestros pecados. La Santa Cena que él estaba tomando no era ni su sangre mismo, no era ni su muerte, era el momento de la Santa Cena con los discípulos. Para remisión. Remisión significa, redimir significa arrancar de la raíz todo mal, todo pecado. Antiguo pacto se llamaba expiación, cubrir el pecado. Remisión, arrancar el pecado. Por eso Juan Bautista dijo, cuando vio a Jesús venir, dice: ahí está el Cordero de Dios que quita, que redime nuestros pecados, que arranca el pecado de nosotros. Cristo pagó un gran precio para que tú y yo podamos ser libres. Por eso es tan importante. Y en esa noche, cuando nosotros vamos a participar aquí, quisiera que tú y yo pudiéramos participar y decir: yo entro en comunión y su sangre va a tocar mis ojos, y si he pecado con mis ojos va a me limpiar, y su sangre entra en comunión, me uno, soy uno con Él, me asocio a Él, y que su sacrificio, me uno a su sacrificio, recibo su sacrificio, y que Él me libera de temores, de angustia, de pecado, de vicio, de atadura, de recuerdos, de pecado, de desobediencia mía. Que me libere, porque yo entro en comunión con Él, me uno a Él, aunque tú no estabas unido a Él. Quizás nosotros hemos nos unido en cosas que no le agradaba a Dios. Quizás hemos nos unido con cosas que son pecaminosas, pero en esa noche tú y yo vamos a unirnos a la sangre, vamos a unirnos a su sacrificio, vamos a unirnos a Él.
Y decir, yo no quiero más esas otras cosas, no quiero me unir a eso más que me hace daño, me hace mal, que yo peque. Yo quiero unirme a Cristo. Y la sangre de Jesús nos va a limpiar. Entonces es maravilloso poder participar en la Santa Cena con esa revelación, que en esa noche. Por eso Pablo dice ahí, ese texto es tan importante, 1 Corintios 10:16, que hemos leído, diciendo que la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre, y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es algo bíblico, es así, es la comunión, y por eso nosotros vamos a nos unir ahí. En segundo lugar, quiero compartir en esa noche por qué participar de la Santa Cena es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entramos en pacto con Dios. Justamente ese versículo 28 dice, vuelvo a leerlo, de Mateo 26:28. Porque ese es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para la remisión de mis pecados. Entramos en pacto. ¿Qué es pacto? Pacto es compromiso, pacto es alianza, hacemos alianza con Él. Nos unimos también con Él en un pacto. Pacto, para entender, es lo mismo que hace un matrimonio cuando se casa. Es una alianza, es un pacto, es un compromiso. Donde se pacto uno al otro, que dice que ya los dos dejan de ser dos, son uno solo. Un pacto es por vida. Lo que se pacta y se cumple. Cristo hizo un pacto por nosotros con su sangre para nos salvar. Y cuando nosotros participamos, aquí Jesús estaba tomando la Santa Cena, tomó la copa y dice, ese es el nuevo pacto. Hoy anoche cuando tú vas a tomar, ese es el nuevo pacto, tu nuevo compromiso, tu nueva alianza con Él. Por eso es tan importante. Y ahí vamos a participar de eso. Y tú y yo vamos a entrar en pacto con Él. Una nueva alianza, un nuevo compromiso. Por eso es tan importante participar. Ahora imagina si yo dijera, no, si vos estás mal, no podés participar en la Santa Cena. No, justamente hoy es la noche. Por eso tenemos que venir animados. Por eso tenemos que venir pensando, ay, Santa Cena, yo no puedo perder el culto, porque yo quiero me unir. Yo no estaba bien unido, yo quiero me unir a Cristo. Yo quiero entrar en pacto, quiero renovar mi pacto, quiero renovar mi compromiso con Él. Ese es el momento. Ese es el momento tan importante. Por eso no podés perder. Tienes que estar. Aunque tuviste un momento difícil, fallaste, pecaste, pero es el momento que ahora vamos de nuevo a renovar nuestro pacto con Él, nuestro compromiso con Él. Participar. Y Dios siempre quiso hacer pacto con su pueblo. Siempre hizo, no solo quiso, Él hizo. Con el pueblo de Israel, que era su pueblo, Él tenía pacto. Y cuando estaban marchando a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, cuando llegan delante del monte Sinaí, donde Dios dio las 2 tablas de los 10 mandamientos a Moisés, ahí Dios hizo un pacto de nuevo con ellos. Y quiero leer ese versículo porque es muy importante. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5, Dios le dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios dice, si ustedes van a dar oído a mi voz y ustedes guardan mi pacto, porque Dios hizo pacto con ellos, compromiso, alianza con ellos, ustedes van a ser mi especial pueblo, un pueblo especial, mi especial tesoro. Es como aquella mujer que tiene muchas joyas, pero tiene una especial, y esa le gusta mucho porque es especial. Tú y yo somos especial tesoro de Dios. Tú y yo no somos cualquier cosa, somos muy especial para Él. Somos su especial tesoro. Pero ¿qué hizo Israel? Muchas veces rompió su pacto. No cumplieron su pacto, su compromiso con Dios.
Y llegó un día, un profeta llamado Jeremías profetizó que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y está eso en Jeremías. ¿Alguien quiere abrir y acompañar? Jeremías 31. Capítulo 31, versículo 31. Dice: he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Viene días que Dios va a hacer que un nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto es ese? Tenía que haber sangre. Es el pacto con Jesús. Ese nuevo pacto que iba a venir, que el profeta profetizó en el Antiguo Testamento, se cumplió con Jesús. Cuando Él vino, Él dice: hago un nuevo pacto con usted. Y cada vez que nosotros vamos a participar de la Santa Cena, ese es el nuevo pacto en mi sangre. De nuevo renovamos nuestro pacto. De nuevo pactamos con Él. Renovamos nuestra alianza con Él, nuestro compromiso con Él. El autor del libro de Hebreos dice lo siguiente, de Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15. Es muy lindo ese versículo, mira bien. Él estaba hablando acá, los versículos anteriores, sobre la importancia del Antiguo Testamento, el antiguo pacto, la sangre de los becerros, de los machos cabríos, de las ovejas, que era muy bueno, que ya tapaba los pecados. Pero le dice así, versículo 14, Hebreos 9, 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuando dice sin mancha, sin pecado, porque cada vez que la persona llevaba una oveja o un buey, tenía que ser sano, no podía tener enfermedad, sin mancha, tenía que ser sana. Entonces Cristo dice, cuanto más Cristo, mediante el Espíritu eterno, ofreció a sí mismo sin mancha, sin pecado a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y sigue diciendo: así que por eso es mediador de un ¿qué? No es ese versículo, es el 15. Por eso es mediador. Aquí dice promesa, mío dice pacto. Allá arriba. Está bien. Es mediador de un nuevo pacto. Él es mediador, es el que está entre nosotros y Dios. Él es la causa del nuevo pacto. Y por esa sangre que Él derramó, que Él murió en la cruz, hizo el nuevo pacto con nosotros. Él es el medio que hace el pacto con Dios. Cristo es el mediador. Y dice aquí, si la sangre de los toros, de los machos cabríos era bueno, cuanto más la sangre de Cristo, que murió sin mancha, sin pecado, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Muchas personas no consiguen servir a Dios vivo. Muchas personas no consiguen ni orar, no consiguen ni adorar, no consiguen ni cultuar, no consiguen ni leer la palabra. No consiguen, ¿por qué? Porque en su conciencia hay obras muertas, o obras que han hecho que le han matado espiritualmente, han muerto espiritualmente. Entonces aquí dice que esa sangre que Cristo murió sin mancha limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Para que nosotros sirvamos, que podemos tener conexión con Dios. Por eso es tan importante participar de la Santa Cena. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 11, él dice: yo recibí del Señor Jesús y ahora les transmito a ustedes. La noche que fue, ¿verdad?, entregado, tomó el pan, dio a sus discípulos: ese es mi cuerpo. Después tomó la copa y dijo: ese es el nuevo pacto de mi sangre. El apóstol Pablo también enseñó que la Santa Cena es hacer un nuevo pacto con Él. Si Dios tenía siempre pacto con su pueblo, después se cumplió el pacto porque Cristo hizo un nuevo pacto con su sangre. Él es el mediador del nuevo pacto. Jesús tomó la Santa Cena y dice: cuando ustedes van a tomar y comer aquí con la copa, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Ustedes van a hacer nuevo pacto. Por eso es tan importante. Y en esa noche queremos renovar nuestro pacto con Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante participar en la Santa Cena? En tercer lugar,
1 Corintios 10, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos, cada vez que comieres ese pan, cada vez que bebieres esa copa, cada vez anunciamos la muerte de Jesús por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra liberación, por nuestra salvación. En el mundo espiritual estamos diciendo: Jesús murió por mí, ¿verdad? Entro en un nuevo pacto, me uno a Cristo y anuncio: Jesús murió por mí. Cada vez que de Él bebieres, cada vez que de Él comieres, cada vez anunciamos la muerte del Señor. La verdad, estamos haciendo una retrospectiva, diciendo lo que sucedió con nosotros. Cristo ya se entregó en la cruz, murió por mí, y anuncio su muerte por mis pecados. El autor de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice así: así que, versículo 14, Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, Él también participó de lo mismo. Así que los hijos participan de la carne y de la sangre. Vean bien cómo la Santa Cena es importante. Los hijos de Dios participan de la carne y la sangre cuando participan en la Santa Cena. Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús. Para el propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo murió para destruir el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Y tú y yo, cuando participamos de la Santa Cena, estamos participando de su sacrificio, de la sangre, de la carne y la sangre. Participamos porque a través de eso Él destruyó al que tenía el imperio, el reino de las tinieblas, Satanás. Entonces, qué importante participar. Y estoy anunciando que Él murió por mí. Él destruyó el imperio de la muerte. Él destruyó a Satanás. Y yo, cuando participo, me uno a Él. Soy uno con Él, me asocio con Jesús, hago pacto con Él. Anuncio en el mundo espiritual que Él murió por mí. Y Él murió ¿para qué? Para destruir al que tenía un imperio de la muerte. Eso es el diablo. Entonces, por eso es tan importante. Y en esa noche tú y yo vamos a participar y vamos a decir: yo me uno a Jesús, yo me uno en su sacrificio. A través de su sacrificio Él destruyó al diablo, a Satanás, el imperio de Él. Por tanto, soy hijo, soy hija de Dios. Hago mi nuevo pacto con Dios a través de la Santa Cena. Es algo maravilloso. ¿Y por qué más tenemos que participar de la Santa Cena? Hay un texto hermoso de Juan capítulo 6. Y ahí vamos a estar concluyendo. Pero hay 3 versículos que quiero considerar. Juan capítulo 6 es aquel capítulo que dice: el verdadero pan que descendió del cielo. Está hablando de Jesús. La gente estaba muy impresa el pan que había caído del cielo allá en el Antiguo Testamento, el maná que caía y sustentó. Pero aquí el autor, el apóstol Juan, estaba hablando que el verdadero pan es Jesucristo. Pero también explica sobre la Santa Cena. Y dice que el versículo 53, Juan capítulo 6 versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto, cuando él dice 2 veces, es porque algo seguro, cierto, un principio cierto. Por eso le usó 2 veces esa expresión. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotras. En otras palabras, de cierto, si nosotros no participamos de la Santa, no comemos de su carne, no bebemos de su sangre, no tenemos vida. ¿Cómo eso? Esa vida es una vida plena, completa, con paz, con perdón.
pero también es vida, salvación. Es nuestra salvación. Porque el apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 1, dice así: estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso una persona muerta no consigue leer, no consigue adorar, no consigue orar, no consigue, porque está todavía sin Cristo, no recibió la vida. Está muerta espiritualmente. Esa es la situación de la persona que no tiene a Cristo. Pero ese texto es muy hermoso. Después volvemos acá. Vamos a leer Efesios. Efesios 2 dije, ¿verdad? Efesios 2, versículo 1. Por tanto, aquí estoy en Filipenses. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Que es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, participamos de la carne y la sangre, ¿verdad? El que no participa no tiene vida. El que participa tiene vida entonces. La vida de Dios tiene vida. Mira bien que sigue diciendo ese capítulo 2 de Efesios, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero por su infinita misericordia nos dio vida juntamente con Él. Por eso cuando nosotros participamos de la Santa Cena, como dice aquí ese versículo, ¿verdad? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La vida de salvación, la vida de Dios. Por eso es tan importante. El versículo 54 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué es tan importante participar en la Santa Cena? Dos cosas en ese versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, salvación. En otras palabras, el que no come y que no bebe no tiene vida eterna. Porque aquí le dice: el que tiene vida eterna, ¿quién? El que come y bebe, o que activa el sacrificio de Cristo y el poder de la sangre en su vida espiritual, que nos libera, que nos perdona, que nos salva, que nos transforma. Por eso es tan importante participar de la Santa Cena, sí, pero ese es un símbolo, ese es simbólico, es recordamos, anunciamos, entramos en pacto, pero tiene que suceder en el mundo espiritual eso, en nosotros. Pero esa es una parte importante, porque aquí yo demuestro, nosotros demostramos aquí que sí aceptamos de su sacrificio. Entonces le dice aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Queremos vida eterna? Necesitamos participar. Tenemos que comer y beber. Y más dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. Él va a nos resucitar. En 1 Corintios habla de la resurrección. Incluso dice así: si Cristo no hubiera resucitado, van en nuestra fe, van en nuestra predicación. Los que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, perdieron su tiempo. Si no hubiera resurrección, pero hay resurrección. Y Él mismo resucitó, y Él fue la primicia de la resurrección, para que todos nosotros después podamos resucitar igual a Él. Eso es otro tema, pero Él aquí habla. Porque el que no come, no bebe, en otras palabras, no va a resucitar. Porque el que come y bebe, yo le resucitaré en el día postrero. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero.
No sé quién ya leyó esa parte. Si tú estás en Cristo, vas a resucitar primero. Entonces, por eso es tan importante. Queremos resurrección, queremos vida eterna. Tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Aquí es una de las formas, pero tiene que también suceder en lo espiritual. Ese es un simbolismo. Por eso Jesús mandó que participara. Y termino ya con ese, el versículo 55 y 56. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Porque si yo no como de su carne, no bebo de su sangre, ¿cómo voy a permanecer en él? Yo no quiero a él. Ahora, si yo como y bebo, permanezco, me uno a él. Recuerda el primer punto: nos unimos a su sangre y a su sacrificio, y permanecemos en él y él en nosotros. Jesús un día dijo en Juan capítulo 15 a los discípulos, diciendo la importancia de permanecer en él, porque aquí dice: el que permanece en mí. Y en el versículo 4 de Juan 15 él dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en mí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recoge y lo echa en el fuego que arde. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira bien la importancia de permanecer. El que bebe y come permanece en mí y yo en él. Queremos estar conectados con Cristo, tenemos que beber de él y comer de él, beber de su sangre y comer de su carne. Y eso es por medio de la Santa Cena. Es por medio de ese simbolismo y también la vida espiritual. Tengo que me alimentar de Cristo, alimentar de sus principios, alimentar de su palabra, de su sacrificio, de la sangre de Jesús, lo que significa la sangre. Aplicar en mi vida, recibir, y ahí permanezco en él. ¿Por qué mucha gente no consigue permanecer en él? Se desconecta y dice: el que no permanece es semejante al gajo de la vid. ¿Qué pasa? Él seca, y una vez que está seco le tira en el fuego. Pero el que permanece en mí, ese da mucho fruto, es semejante al gajo, semejante a la rama. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. La importancia de permanecer. ¿Pero cómo? Por medio de la Santa Cena. Es una de las formas. Es una de las formas tan gloriosa, tan maravillosa. Entonces, en esa noche queremos participar de esa Santa Cena. Espero que el Espíritu Santo estuvo nos ministrando para que tú y yo tengamos deseo, hambre. Y cuando venimos a la casa de Dios, el día que hay culto de Santa Cena, tú y yo pudiéramos decir: hoy voy a renovar mi pacto. Hoy voy a unirme a la sangre de Cristo, a su sacrificio. Aunque me uní a cosas que no le agradaba a Dios, yo me arrepiento, pido perdón, y hoy vuelvo a me unir. Vuelvo a me asociar, vuelvo a ser uno con él, y esa sangre tiene poder para limpiarme, liberarme. Yo hoy voy a anunciar que Jesucristo murió por mí, porque la Santa Cena anunciamos la muerte. Y ahí, ¿por qué es tan importante? Voy a tener vida, voy a permanecer en él, voy a tener vida eterna, voy a resucitar en el último día. Tantos versículos que hablan la importancia. Vamos a ponernos parados. Padre, te damos gracias, porque sé que estás aquí en esa noche. Sé que hiciste un gran sacrificio. Tu sacrificio es para nuestra liberación, para nuestro perdón, para que nosotros pudiéramos nos unir a Cristo, pudiéramos ser libres del pecado. Y en esa noche, una de las cosas que nos dejaste era la Santa Cena. Ya comenzó un día allá en Éxodo,
donde tuvieron liberación. Después Jesús mismo se sacrificó y Jesús mismo enseñó. Y también el apóstol Pablo y otros de la iglesia primitiva nos enseñaron. Hoy tenemos esa gran enseñanza. Hoy nosotros tenemos el privilegio de participar. La iglesia primitiva todo primer día de la semana tenía Santa Cena. La iglesia de Corinto tenía Santa Cena todo primer día de la semana, porque les entendía el valor, la importancia. Revela a nosotros, porque en esa noche queremos unirnos, porque la copa de bendición es la comunión con la sangre. El pan que partimos en la Santa Cena es la comunión con el cuerpo de Cristo. Hoy anoche nos contactamos, nos unimos, nos asociamos, entramos en pacto, Señor. Y esa sangre me va a limpiar, me va a purificar, va a romper las maldiciones, va a limpiar mis ojos, mi mente, mi alma. Alma mía, alaba a Jehová. Si mi alma se había juntado, conectado, teniendo comunión con cosas que no agradaban, en esa noche nos desconectamos y nos unimos a Cristo, a su sacrificio, a su muerte, a su sangre. Y esa nos va a purificar, nos va a lavar, nos va a limpiar. Señor Jesús, queremos tu perdón. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que hay una gran importancia participar en la Santa Cena. Reconocemos, Señor Jesús, que la sangre tiene poder para limpiarnos, tiene poder para lavarnos, así como dice en Apocalipsis capítulo 7, diciendo: ¿quién son esos? Allá en el cielo estaba se refiriendo: ¿quién son esos de vestidura blanca? Son todos los que fueron lavados por la sangre del Cordero de Dios. Señor, lávanos, límpianos, purifícanos con tu sangre. Queremos en esa noche salir de aquí liberado, perdonado, entrado en pacto con Dios, unidos. Queremos unirnos la sangre. Jesús, venga aquí en esa noche, libéranos, sánanos. Queremos entrar en ese compromiso contigo ahora, Padre. Prepara nuestro corazón. Quiero que todos repitan una pequeña oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, gracias por te sacrificar, por amor a mí. Yo también te amo, Jesús. Y en esa noche quiero entrar en pacto a través de la Santa Cena. Quiero, Señor Jesús, unirme a la sangre y al sacrificio. Quiero tener comunión en el nombre de Jesús. Señor, te pido perdón por todos mis errores y por todos mis pecados. Yo me arrepiento y pido perdón. Lávame con tu sangre. Yo te quiero servir, yo te quiero amar. Quiero entrar en compromiso. Quiero renovar mi alianza contigo. Quiero renovar mi pacto contigo. En el nombre de Jesús.